Bienvenida, gente, a la segunda temporada de Charla Bruta. Me han estado escribiendo, he recibido mucho apoyo en la primera temporada y créanme que ha sido de las mejores cosas que he tenido. Hoy tengo un entrevistado que primero van a tener la entrevista en Spotify y de aquí en YouTube. Es un personaje muy interesante. Quiero hablar de él, de un mundo que no estamos acostumbrados a ver como tal en la vida común y creo que puede ser una buena manera de ver una extensión de lo que podría ser la percepción de la vida. Conmigo está Jorge Castillo. Saluda a todos. Hola, gente, ¿cómo están? Y hoy vamos a preguntarte un poco sobre tu vida. Tú eres un jesuita y ahora, si no me equivoco, estás viviendo en Lima, ¿no? Actualmente estoy en Colombia, en Bogotá, Actualmente estás en haciendo Colombia. estudios de teología. Estuve en Lima hace 4 años haciendo estudios de filosofía. Perfecto. Entonces, ¿podrías contarme un poco de tu vida antes de la universidad? ¿Cómo era el joven Jorge antes de querer ser jesuita? Dale. Bueno, como ya me presentó Ignacio, soy Jorge Castillo, soy jesuita, soy de Quito, Ecuador, y llevo ya 11 años en la Compañía de Jesús. Más o menos como para contextualizar, la Compañía de Jesús es una orden religiosa de la Iglesia Católica, y nos conocen como los jesuitas. Perfecto. Tenemos más de 500 años en la historia y es una orden muy polémica, ¿no? Y muy interesante porque ha estado presente en diferentes momentos históricos muy importantes de la historia. Y en sitios donde realmente nadie había ido. Por ejemplo, en Japón nadie iba a peregrinar porque los mataban. Entonces, los jesuitas fueron uno de los pocos en entrar en Japón. Sí, fueron de los primeros en entrar a la China y a Japón, en efecto. Entonces, bueno, ¿cómo era mi vida antes de entrar a la Compañía de Ujú. Jesús? Pues era de lo más normal. Creo que como cualquier joven de 20 años, yo ingresé a la Compañía de Jesús a los 20 años. A los 20. Antes de eso, sí, antes de eso estuve estudiando arquitectura en la Universidad Católica de Quito, y pues con una vida de cualquier universitario de 18 19 años. Mm, ¿Terminaste a los... o no terminaste la carrera de... No, no terminé la carrera porque me retiré antes para ingresar a la Compañía de Jesús. Quizás Perfecto. uno de los temas con los jesuitas es que la formación es muy larga. Son de 12 a 15 años para ordenarse de sacerdote y después continuar estudiando. Entonces, O sea, que para mí todavía ese no has fue un terminado. factor. Exacto, todavía no he terminado. Y ese es un factor, fue un factor determinante para ingresar joven, ¿no? Y aprovechar, digamos, mientras más joven podía entrar a la Compañía de Jesús. ¿Qué aprendizajes necesitaste para llegar a la compañía? O sea, ¿qué necesitas para ser considerado jesuita? Y yo creo que hay dos cosas que a mí me llamaron la atención cuando yo hacía mi proceso vocacional. A La ver, primera que me decían era de ser normalito, o sea, de ser alguien, un joven ¿cómo? normal, de lo más normal que te puedes imaginar, quizás como tú, como la gente que nos escucha, como la gente de, de la sociedad. Y cuando me refiero a normal, no quiero decir tampoco a un paradigma o a un modelo concreto, sino que una persona o un joven que pues tenga... Una em, vida social normal. Sí, 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 o sea, que tenga una vida, digamos, considerada dentro de los rangos de lo que hace un joven en este día, ¿no? Hoy en día. Entonces, eso en primer lugar. ¿Ya? Y eso, claro, ¿qué quiere decir? Pues que se relaciona con gente, que, no sé, un joven ahora, pues, está involucrado, no sé, en las redes sociales, en el mundo, en la política, con sus amigos, en fiestas, en tantos temas que ahora van surgiendo y que se hacen actuales. Entonces, ese era como un criterio. Y el otro criterio, yo creo que parte mucho, y quizás hago referencia a lo que tú comentabas con lo que iniciabas esta entrevista, y es a este proyecto de vida, ¿no? Como a preguntarte, bueno, ni tú qué quieres hacer con tu vida y hacia dónde y en dónde te ves en el futuro.
Y eso creo que es fundamental, porque solo entonces, haciendo conciencia como de qué es lo que tú quieres hacer con tu vida, quizás puedes escoger con libertad para cualquier otro tipo de opción que quieras, sea ser religioso, ser budista, ser voluntario en los Himalayas, O sea que la percepción casarte, del tener una jesuita familia. sigue el seguir lo que a ti te desempeñes bien y en lo que te guste. Sí, pero también a lo que me refiero antes de ir a ese tema es más bien encontrar quizás tu elemento. Hay un autor que habla del elemento, ¿no? Es encontrar para qué te sientes llamado y con qué te sientes identificado. En mi caso fue para ser jesuita, ser religioso y entrar a la compañía de Jesús, pero en otra persona puede ser que sea casarse o tener una pareja o vivir solo o estudiar, pues, y cada uno lo va descubriendo. Entonces, esos Perfecto. dos elementos creo que son importantes, ¿no? El primero como ser dentro del margen que se va generando, pues una persona normal con toda su vida, con todas sus situaciones, con toda su psicología, su fisiología y demás. Y la otra, pues, tener como un horizonte de hacia dónde quieres poner tu vida. Perfecto. Hablemos un poco de la educación. ¿Recibiste algún tipo de influencia jesuita? ¿Estuviste en algún colegio jesuita? Yo estuve en el Colegio San Gabriel, Ok, que es de la Compañía de Jesús. somos del mismo sitio. Exacto. Pero claro, era una educación muy diferente. Yo creo que hasta ahora todavía se arrastra una herencia en el colegio y es que se enfoca mucho en lo académico, ¿no? Y es Se como que enfoca lo mucho académico en, tiene que en la destacar. objetividad. Exacto. Y claro, hacemos y generamos personas que muchas veces dejan de lado sus otras dimensiones porque tienen que ser buenos y tienen que ser formados como en lo pragmático, ¿no? Y en mi tiempo eso era mucho más fuerte. O sea, imagínate, no sé, pues en donde hasta ahora el colegio sigue siendo una buena referencia, pero claro, antes no había exámenes como el ser bachiller y demás, y claro, Y los cada uno. parámetros eran De hecho, otros. hablemos un poco de la educación acá en el Ecuador, de lo que fue, porque realmente era un método de seleccionar a los 15 años qué carreras estabas permitido a seguir. Porque si eras físico-matemático te ibas por arquitectura, ingenierías. Mayormente era Exacto. elegirlo muy joven. Exacto, y eso era un problema. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo elegí ser físico matemático y me gradué Ah, como físico matemático y termino en todo tema relacionado en las ciencias sociales, filosofía ¿no? y Exacto. percepción, claro. Filosofía y teología y artes. Y claro, quizás en ese tiempo yo me dejé llevar por los prejuicios, por el tema de la presión social, la familia. Y claro, y me di cuenta que Realmente finalmente si eso hay no un era lo mío. prejuicio a otras materias que realmente no contengan matemáticas, que no sean medicina. Cualquier cosa Exacto. realmente que no tenga matemáticas está percibida como que te vas a morir de hambre, que... Sí, o que como en la referencia del tema de la inteligencia, ¿no? O sea, sí, bueno, el que sabe, pues sabe, y el que no, pues se va a las ramas sociales. Y no es así para nada. El valor, yo creo que del colegio y del proceso que llevó toda la transformación educativa es justamente valorar muchísimo las humanidades y el valor que tienen estas en la formación de sujetos íntegros y sujetos que puedan entregarse pues al máximo a la sociedad, ¿no? Y descubrirse como tal. Y eso es algo valiosísimo y eso creo que es algo muy particular de la formación. Pero volviendo a la pregunta inicial de En si tuve una que, influencia, tranquilo, en este podcast nos enrollamos todos. no, tranquilo. Entonces, volviendo como esto de si es que yo tuve alguna influencia, pues en el colegio en el que yo estuve no había mucha influencia porque el único jesuita era el rector, que en mi caso fueron tres. Fue el padre José Benítez, después fue el padre José Rivas y después fue Rolando al final. Al final, final. Entonces, exacto. Entonces, claro, era el único, pero era una figura que pasaba, digamos, en su oficina y en temas de gestión y no había una pastoral así como confirmada, configurada, ¿no? Fuerte. Entonces, para mí, este tema surge mucho después. O sea, yo creo que fue una, Gracias a qué un- te haces jesuita. y yo creo que fueron dos, bueno, tres cosas.
La primera, que yo siempre es algo con lo que yo siempre molesto, y es que yo les digo a los alumnos y exalumnos que sin que se den cuenta, pues es como que les meten un chip de espiritualidad ignaciana y de compañía de Jesús, y eso lo llevan toda la vida. O sea, lo llevamos integrado toda la vida sin que nos demos cuenta. Eso Ujú. lo lleva cada uno. Así no quieras, así reclames, así seas el más rebelde, pues lo llevamos en toda la vida. En segundo lugar, a mí me ayudó algo que fueron las misiones de Semana Santa. Sí, Eh, cómo es hacer misiones como jesuita? Porque sé que van a sitios inhóspitos, a sitios donde Ujú. llega muy poca comunicación. Cómo es llegar a esos sitios y comunicar tu mensaje? Pues es realmente una experiencia lindísima y una experiencia límite, de alguna forma, ¿no? Es ir en efecto a lugares quizás en donde no otros no llegan, y sobre todo se trata de compartir con la gente. Ahora, para esto, yo cuando tenía su edad y estaba en el colegio, yo supuestamente me consideraba un ateo, un agnóstico, no creía en nada, era como una persona súper rebelde, ¿no? Súper negacionista. Sí, y claro, y era muy crítico de la iglesia, de las instituciones y demás, porque justamente era como una etapa normal y una etapa creo que muy sana eh, de reconocer mi propio proceso, ¿no? De Y las cómo te misiones, sentías, de cómo te identificabas y de dónde pertenecías, ¿no? pues yo lo puedo decir que me sentía con total seguridad, y yo creo que hace parte del proceso también humano, ¿no? O sea, de todo adolescente y de la rebeldía que cada De uno cómo de todos cargamos. mejoras depende cómo piensas, porque algunas personas no llegan a conclusiones como la que podemos sacar tú o yo, depende del contexto en el que salga la persona, ¿no? Sí, pero yo creo que va mucho más allá de eso. Y yo, o sea, no sé, yo soy de las personas que confía muchísimo en los jóvenes, y que yo creo que hay que saber cómo acompañar a los jóvenes. O sea, yo no satanizo que la adolescencia, que los jóvenes, que son malos, que las drogas, que la promiscuidad, qué sé yo, tantas cosas, sino que más bien hay un sentido de búsqueda y hay que saber acompañar esa búsqueda que todos tenemos, y mucho más en la adolescencia cuando estamos buscando o cuando están buscando un sentido a la vida, ¿no? Y es normal, pues, explorar, ir a un lado, ir a otro lado, y ver qué es cómo uno se va configurando. Y en ese proceso, yo creo que algo importante que hace la educación ignaciana, y que ahora quizás se lo toma mucho más serio, es dar herramientas y dar insumos para que cada uno pueda realmente buscar y darse cuenta de que, mira, esto me gusta, esto no me gusta, aprender a discernir y decir, esto creo que es bueno para mí, esto creo que no es malo, y eso es algo muy propio del modelo educativo que nosotros tenemos. Entonces, y creo que justamente por esa libertad que yo tenía, a mí nadie me dijo en el colegio, a mí nadie me dijo, oye, ven a la pastoral, oye, nadie me obligó a hacer cosas de iglesia, de misa, sino que fue un descubrimiento personal que yo lo iba haciendo, y que sobre todo se conectaba con un sentido a mi vida, ¿no? O sea, de decir, bueno, ¿y qué quiero hacer con mi vida finalmente? Eh, y entonces aquí se conecta este sentido de las misiones, porque en primer lugar era como compartir y donar la vida. O sea, era como llevar la presencia de uno y compartir con otras personas que quizás nunca antes se habían sentido escuchadas. ¿Crees Eh, que esta experiencia te ha ayudado a percibir de una manera distinta la vida? Porque son realidades que nosotros no vemos, por ejemplo. No vemos una familia marginal todos los días. Vemos la típica familia porque es la típica familia, porque es lo Ujú. estándar. Así que ¿crees que este tipo de misiones te han cambiado la manera de percibir la vida? Obviamente, y en su momento yo creo que cambiaron de una manera totalmente novedosa para mí, así como ahora continúan cambiando la vida de muchos jóvenes y de muchos estudiantes que están en el colegio y que participan en diferentes espacios que brinda el colegio y la pastoral. Em, cuando, cuando tú ves o te topas con una realidad distinta a la tuya,
lo que tú haces es abrir como el espectro de realidad que tú tenías y te das cuenta no solo de lo que ya sabías de ti mismo, sino de otro tipo de recursos que quizás no los conocías y que ahora los tienes que sacar y que los tienes que elaborar y te tienes que familiarizar con ellos. Y eso en diferentes modelos. Tanto, qué sé yo, si es que vas a una familia, como tú le decías, que quizás no tiene muchos recursos, pues te das cuenta y valoras lo que tú tienes, ¿no? Y dices, wow, o sea, yo tengo un plato de comida, tengo techo y demás. Pero eso también a nivel ya mucho más personal, o sea, te haces preguntas y sobre todo expandes tu criterio, tu forma de ver el mundo. Y eso en todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel, digamos, como ir a un barrio marginal ahí en la ciudad, en Quito, o como viajar a un país en Estados Unidos o en Europa y ver como otras diferencias y aprender. Algo que yo siempre recomiendo es viajar, porque viajar te abre los horizontes un montón y te abre también las perspectivas, te abre al mundo, ¿no? Y es Te parte abre de una eso. manera de ver. Hablando de esto, es a la siguiente pregunta que te quería referir, sobre las misiones. ¿Cómo es la vida de una persona en la congregación? Porque yo entiendo que los jesuitas peregrinan mucho, que se mueven mucho por ciertos sitios, que nunca sabes si vas a estar en una semana en un país o en una semana en otro. Mm. Yo creo que eso es algo muy bonito y es algo muy propio de la Compañía de Jesús, un sentido de peregrinación. Y de peregrinación, el Ignacio de Loyola, que fue el fundador, él fue un peregrino, él fue caminando hasta Jerusalén, después a Roma, después a España, casi por todo el mundo conocido en ese momento. Y invitaba a los jesuitas que hagan lo mismo, que se queden en los hospitales, que recorran las calles, que prediquen en las plazas y demás. Yo creo que eso ahora nosotros lo actualizamos y obviamente es una locura, porque en una persona que digamos que lleva su vida a un ritmo normal, que tiene su familia o que estudia y demás, pues tú te das cuenta y quizás cada 4 años hay un cambio o cada 6 años, pero hay más estabilidad. Para nosotros casi cada 3 años estamos cambiando de lugar, em, y eso también te permite abrir, quizás aprender sobre todo. Yo lo veo desde una experiencia de aprendizaje, aprender mucho, pero es también muy inestable, ¿no? Y el hecho de que sea inestable implica como una psicología distinta, para poder adaptarse, para poder conocer, para poder, qué sé yo, ser Así, muy en una cuenta maleable. rápida, ¿a cuántos países has visitado? Desde que entré a la compañía, bueno, tampoco no ha sido tan grande, ¿no? Pero ha sido Pero a básicamente la cantidad Perú. de sitios que te han ido a peregrinar, más o menos, ¿cuántas misiones has hecho, más o menos? En misiones son bastantes, porque en cada lugar ha cambiado como 5 veces o 3 veces, ¿no? Pero de Ah, ahí yo he estado en Perú, en Ecuador, en Colombia y en México. Y en esos países ha sido como en diferentes lugares y en diferentes momentos. Qué sé yo, el año pasado estuve colaborando en una escuela de fe y alegría. Este año estoy trabajando, en cambio, con refugiados inmigrantes. En Ecuador estuve en el colegio, pero en Perú también estaba en otro colegio, estaba acompañando un grupo, una comunidad y así. Entonces es muy variable, ¿no? ok, ok. Eh, Ujú. ¿Cómo diariamente viven ustedes? Porque entiendo que es un estilo de vida bastante humilde, que no se complican tanto. La Compañía de Jesús tiene un tema, una excepción muy particular, y es que nosotros nacemos en el Renacimiento. Las otras órdenes religiosas, los franciscanos, los dominicos, etcétera, ellos nacen claro, en la Edad Media, ¿no? Y entonces tienen una estructura mucho más fuerte, qué sé yo. Hay algo que se denomina el coro, entonces todos rezan juntos, todos tienen que rezar el breviario cinco Es algo veces al mucho día más radical. y mucho más estructurado sobre todo. Cuando Ignacio funda la Compañía de Jesús, él, por ejemplo, no nos pone un hábito para vestir como tienen las otras congregaciones, no tenemos que rezar en coro, no tenemos que rezar todos juntos, hay una serie de libertades que se adaptan mucho al mundo.
Entonces eso hace que nuestro estilo de vida sea mucho más convencional. Entonces, por ejemplo, mi rutina diaria es, yo me levanto este semestre, por ejemplo, yo me levanto a las 4:30, hago un rato de oración, una media hora de oración, después salgo a hacer deporte, salgo a hacer una hora de deporte, después me aseo, desayuno y, y después ya comienzo clases. Yo comienzo clases a las seis y Ah, o media. sea que además de estudiar, tú enseñas. No, no, ahorita solo estoy Ah, ya, 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 ya. Ahorita es... escuchando clases, teniendo clases. Entonces, después a las 6:30 yo comienzo clases y termino a la 1. Termino a la 1 mis clases, de eso de lunes a viernes, y de la tarde pues es hacer tareas, avanzar, ya depende si es que hay alguna reunión, algún tema, compartir con gente, acompañar gente también, y así. Entonces, y después ya los fines de semana pues depende mucho, a veces, bueno, ahorita estamos en pandemia, ¿no? Entonces el tema de estar encerrados como que se hizo mucho más fuerte, pero qué sé yo, hace 3 semanas estuve en una zona que se llama el Magdalena Medio, acá en Colombia, Ujú. y estuvimos atendiendo a una crisis humanitaria, que hubo una serie, aproximadamente 4.000 familias que se desplazaron por temas de violencia, y entonces estuvimos como apoyando ahí. Y Hablando, hace hablando, tú un estás en mes, Colombia, ¿verdad? sí, ¿Tú podrías hablarme un poco de cómo está ahí la situación? claro, ¿Cómo la estás es... viviendo? O sea, porque allá tengo entendido que está destruido todo. O sea, que el pueblo no le gusta el gobierno, que están haciendo por a Es, cada rato. Es un tema muy complejo y quizás la perspectiva que yo puedo dar es la perspectiva de un De extranjero, un ¿no? Eso extranjero, pero como, has estado como tiempo ahí, ya has aclaración. visto algunas realidades de allí. Sí, lo que yo puedo así comentar es que para mí se trata de un pueblo o de una sociedad fragmentada, eh, una sociedad que por un lado pretende como ser todo el referente em, sólido, democrático, como concreto, como estable, pero por otro lado te encuentras con una serie de desigualdades, de pobreza, de injusticias que se ha llegado a normalizar. Qué sé yo, por ejemplo, em, el tema de la violencia, con todo el tema de las guerrillas y los grupos que han ido surgiendo, ¿no? Sí, sí. Em, por ejemplo, ¿no? Entonces son temas que la gente y la sociedad como que pretende no visibilizar, pero están ahí y son muy dolorosos y son muy fuertes. O Son muy sea, cuando yo realistas. estuve, como te comentaba, hace 3 semanas en el Magdalena Medio, Ujú. claro, tú ves gente que sale huyendo porque lo único que tiene es la vida y sale huyendo de la violencia, ¿no? Está en la mitad de un conflicto armado en el que nadie tiene la razón y nadie quiere buscar una solución y todos se matan entre todos. Entonces es una realidad muy, muy compleja y muy fuerte. Muy, muy difícil. Sí. Volviendo al tema de los jesuitas, quería explorar un poco la jerarquía, porque sé que hay puestos más superiores en los jesuitas, hay distintos rangos para gente que hace diferentes misiones. ¿Cómo se clasifica a esta gente? ¿Cómo, cómo hay una Mm. gran autoridad y luego más abajo? Ignacio, de alrededor de los jesuitas, tú sabes, hay un montón de leyendas negras, ¿no? Sí. Entonces, la primera es Ignacio de Loyola piensa la Compañía de Jesús como una jerarquía, como una monarquía. Entonces hay un solo líder que se lo llama el prepósito general, que es se trata del general de la compañía, como la cabeza visible y máxima de la Compañía de Jesús. Ujú. Y después hay una serie de consejeros y después hay unas asistencias que son como los continentes y cada continente tiene un representante. Y después dentro de los continentes, cada país se divide por provincias. Entonces, Ecuador, por ejemplo, es una provincia de la Compañía de Jesús.
Colombia es otra provincia de la Compañía de Jesús. Entonces, muchas veces se refiere a a la geografía, ¿no? Al territorio geográfico. Por sitios. Exacto, por sitios. Y ya después de cada uno, pues hay un provincial que es como la cabeza visible en ese lugar. Y después ya vienen el resto de jesuitas que están delante de de una obra o de una misión. Ahora, dentro de la Compañía de Jesús, o sea, esa es como la estructura general. Dentro de la Compañía de Jesús también hay diferentes perfiles, digámoslo de alguna manera. Entonces están los jesuitas profesos, por ejemplo. Los jesuitas profesos son los que tienen cuatro votos solemnes. Y estos jesuitas son, digamos, la caballería ligera de la iglesia y de la Compañía de Jesús, porque ellos son los que hacen Sí, porque los jesuitas particularmente... son una orden militar, sí. Es- Por eso se le algunos tiene esa definición. Sí, algunos la confunden con ese modelo, pero el tema de compañía viene de otro lado. Ahora te lo explico. Pero entonces, los jesuitas profesos son los que hacen un cuarto voto al Papa, que es como un voto de obediencia explícita al Papa para la misión. Y alrededor de ese voto, por ejemplo, se dio la leyenda del Papa Negro. Entonces, los jesuitas son como la mano derecha del Papa y han sido la mano derecha del Papa durante toda la historia y en su momento vestíamos sotana, entonces se decía que el general de los jesuitas que está en Roma, pues él era el Papa Negro, porque el Papa viste una sotana blanca y el general de los jesuitas viste una sotana negra, y está el general siempre al lado del Papa, entonces es como la referencia al Papa Negro. Ok, ok. Después hay jesuitas que son solo sacerdotes, que son coadjutores espirituales, y hay jesuitas que son solo hermanos, que son solo hombres consagrados, no son sacerdotes, son hermanos coadjutores o coadjutores temporales, y después vienen los escolares. Los escolares somos los jesuitas que estamos estudiando, que estamos en Ujú. formación. Y después vienen los novicios, que son los novicios son los que entran, recién entran a la compañía de Jesús, Ok, ¿no? Los ok. primeros que ingresan. Ujú. Ok, yendo un poco más a la zona de la institución en sí, ¿cómo preparan a sus nuevos reclutas? Porque en sí es un recluta, es una persona que Mm. va a asistir a una misión en cierto sitio por alguien, así que es un recluta. Sí, yo creo que la preparación más importante que nosotros tenemos es como la de estar en sintonía con el mundo. O sea, la de saber leer lo que está sucediendo en la realidad, para saber percibir dónde está el Espíritu de Dios y sobre todo para saber discernir dentro de lo que acontece. En ese sentido, son 2 años de noviciado, que son los 2 años como de espiritualidad. Después vienen la formación tradicional, vienen 2 años de humanidades, que son como 2 años de todo el tema de generar quizás una sensibilidad con respecto a una herencia muy humanista. Después vienen 3 años de filosofía. La filosofía es como justamente poder percibir lo que sucede en la realidad de alguna forma. Después vienen 3 años de magisterio, que son como un espacio también más pastoral, de contacto con la gente. Yo estuve trabajando en el colegio, por ejemplo. Después viene la teología, 3 años de teología, que son los años de estudios como tal formales de teología, donde después de estos años viene la ordenación sacerdotal y después viene la especialización, O viene sea, una especialización. son 12 años de puro aprendizaje hasta que estés Exacto, preparado y listo. exacto. Y después viene una etapa que se llama la tercera aprobación y con eso se acaba, digamos, la formación estructurada y formal del jesuita. Entonces eso ya, después ya regresas, es como regresar al noviciado. Esta tercera aprobación es una etapa en donde tú vuelves como a las fuentes, al origen de toda tu experiencia y te preparas como ya para salir a trabajar a lo que sea, ¿no? Y usualmente los jesuitas en qué trabajan. Esa es una pregunta difícil, porque los jesuitas estamos metidos en todo. O sea,
En la Compañía de Jesús encuentras jesuitas que son científicos y que están trabajando en el Observatorio Romano. Hay un hermano jesuita, por ejemplo, que trabaja todo el tema de astronomía y ¿Y qué todo hacen esto. en el astrónomo romano? En el Observatorio Romano, pues están ahí viendo planetas, viendo temas de, no sé, pues de astronomía como O tal, ¿no? sea O sea, que en Roma tienen su propio centro un para eso. observatorio, claro, y uno de los más importantes del mundo. Y, Perfecto. y o sea, los jesuitas hemos estado vinculados con todo, o sea, qué sé yo, el cráter más grande de la Luna, cada vez que veas a la Luna, una luna llena, el cráter más grande de la Luna lleva el nombre de un jesuita, Clavius. Mm. Y me parece que 25 lunas de Saturno igual llevan nombres de jesuitas. Entonces, Así ha que sido algo la vinculado. impresión de los jesuitas en la historia y en, y en todos los hechos acontecidos, perdón, que hoy estoy fino, Mm. tienen una influencia de esto. Hablando de influencia, quería preguntarte a ti desde un punto de vista, ¿cómo ves a la iglesia actualmente? No a la iglesia realmente, a la religión actualmente, en general, religiones, porque se ven que los números de ateísmo suben más, que religiones se dejan de seguir. ¿A qué se debe esto? Yo creo que hay que tener cuidado con este tema, porque una cosa es lo que podría parecer, pero la realidad, y eso es demostrado con estadísticas, Ujú. muchas de las religiones tradicionales más bien han subido en números, Sí, es verdad. y no necesariamente las tradicionales, sino que también surgen nuevos movimientos New Age. Ahora, lo que nosotros podemos hacer una lectura de eso, y a mí eso me parece una cosa muy valiosa, es que la gente anda en una búsqueda personal por algo que lo trasciende y que lo lleva más allá. Algunos pueden encontrar esa búsqueda en el cristianismo, otros en el budismo, otros en el judaísmo, pero es una búsqueda que hace parte de la misma esencia humana, a mi parecer. Se trata de una búsqueda que cada uno de nosotros vamos haciendo y que pues lo encontramos en su momento, ¿no? Y esa búsqueda es algo que está surgiendo ahora en el mundo, en nuestra situación, ¿no? Entonces, claro, para mí es importante tener en consideración que todos estamos en búsqueda de algo y eso refleja quizás la sociedad de ahora. Entonces, pueda que dentro de la Iglesia Católica los números hayan bajado, pero eso Pero quizás en se las debe a religiones que, en general ha subido. Eso exacto, es verdad. o en otros movimientos, porque la gente anda buscando y porque la gente quizás quiere una Formar respuesta parte de también algo. a... Porque Exacto. mucha gente se une a ciertos movimientos, por ejemplo el terraplanismo, o cosas más mm, contemporáneas como la religión, eh, se aferran a eso para pertenecer a un grupo, porque hay gente que se siente excluida. Y no digo que no, digo que si estás en una religión y te sientes bien estando en ella y apoyas en tu moralidad por eso, está bien. Pero ha habido mucha gente que se ha alejado por motivos del pasado. ¿Deberíamos seguir justificando estos motivos del pasado o la iglesia se ha reconstituido de otra manera? Yo creo que la iglesia ha buscado em, remitirse y buscar nuevamente y regresar a sus fuentes, ¿no? Y si es que nosotros nos fijamos en esto que es tan importante, las fuentes de la iglesia están en el Evangelio y es un evangelio de amor, o sea, de la caridad. Sí, el Y, Nuevo y en Testamento eso, habla puro de amor. exacto, y de eso se trata, o sea, de regresar ahí. Y por eso la iglesia, por ejemplo, ha tenido gestos de hacer visible ese mensaje evangélico. En ello quizás el Papa Francisco en eso ha sido muy enfático, ¿no? Es verdad que a lo largo de la historia ha habido un montón de errores. mm, O sea, por todas las algún, religiones, no solo el cristianismo. sí, En sí, sí, general, la religión al final es un rostro de la humanidad, porque los humanos exacto. le hemos dado esa percepción.
Y algo que eso es muy, muy bonito lo que dices, ¿no? Porque de alguna manera refleja como el estado de la sociedad. Y claro, quizás la gente anda en una búsqueda espiritual muy grande y las religiones a veces distorsionan también esa búsqueda. Algo que tú comentabas ahorita es este tema de muchas veces una persona puede convertirse en un fanático o puede convertirse en alguien que trata de encontrar en la religión una serie de respuestas que nunca las va a encontrar. Em, pero claro, termina haciendo daño, ¿no? Y termina contradiciendo quizás el mensaje del Por- Evangelio, por ejemplo, para un cristiano. porque, mira, a no ser que sea un grupo demasiado abyecto a un tipo de religión, yo no creo en los creyentes 100% fieles que siguen 100% la Biblia. Todo el mundo tiene sus disparidades, pero sigue igualmente el movimiento. Mm. Pero, ¿a qué se debe que algunas personas mm, rechacen ciertos tipos de comportamientos de el Corán, del Evangelio, porque no nos parecen bien actualmente? Yo creo que tenemos miedo y el miedo quizás es un tema que a la sociedad le ha golpeado muchísimo, mucho más ahora con todo el tema de la pandemia y de ver cuán frágiles somos, ¿no? Pero el tema del miedo es interesante porque cuando tenemos miedo comenzamos a rechazar a lo que nos es diferente y comenzamos a despreciar lo que es, es diferente en lugar de acogerlo, en lugar de conocerlo, en lugar de extender una mano a eso y aprender de eso. Entonces, claro, muchas veces buscamos también seguridades, ¿no? El miedo trata de generar una seguridad, algo que nos dé realmente em, una cosa clara, claridad. Y eso hace que se vayan generando los fundamentalismos, ¿no? Entonces, que tú te das cuenta y hay muchos grupos, por ejemplo, cristianos que son muy radicales, ¿no? Y que se ellos Bueno, critican también, mucho. también judíos, también Exacto. musulmanes. O sea, Exacto, y en en otros todo sitio grupos del mundo también. va a haber gente radical. Sí, y se trata justamente de buscar, y es, o sea, la razón de esto es que la gente tiene miedo a la libertad como tal, o sea, a descubrir quizás qué es lo que está buscando, a descubrir sus propios intereses, a aprender a discernir. Y si es que uno se mete al sentido propio del Evangelio, se da cuenta que lo que Jesús más quería era que seamos libres, que, que no nos dejemos basar por temas de la ley como tal o de la imposición, sino que realmente tengamos esa libertad de saber escoger, ¿no? Y de amar y de vivir y de ser felices al fin y al cabo. Mm, Aquí te tengo una pregunta por lo que me dijiste de Jesús, porque muchos de los católicos separan el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento y mayormente se aferran al Nuevo Testamento. ¿Por qué hay este tipo de negación en el Antiguo? Sé que hay cosas muy brutales, que son cosas muy crudas, porque el Antiguo Testamento es muy crudo, tiene cosas muy salvajes, yo diría, pero esta negación no nos puede dejar una moraleja. ¿Por qué debemos censurar este periodo y no aprender de ello? Ahí yo creo que hay un tema y es en el que nosotros hemos fallado mucho como iglesia y es el tema que no hemos sabido aproximarnos bien a las Sagradas Escrituras. Y claro, a saber leerlas, a saber conocer y aproximarse a ellas desde una perspectiva más contextualizada, ¿no? Porque así como hay elementos que responden a un tiempo específico, y a una historia específica, hay imágenes muy bellas en el Antiguo Testamento que Jesús las toma y que las actualiza y que le cambia, ¿no? La forma De en verla. la que nosotros vemos, exacto. Entonces, y para nosotros el centro es Jesús como tal y nosotros leemos las Sagradas Escrituras desde Jesús. Entonces, la lectura del Antiguo Testamento no es una lectura aislada o una lectura
que se queda determinada por un pasaje concreto, sino que tiene que ser leída y vista desde la perspectiva de Jesús. Para nosotros como cristianos, Jesús es el centro, ¿no? Y ahí hay unas imágenes muy lindas. Eh, Está la imagen del pueblo de Dios que está con su pueblo, de Moisés que intercede por amor, la imagen de la creación, por ejemplo, ¿no? De una criatura, eh, la imagen Ah, sí, del pueblo como relación. hablando del Antiguo Testamento, creo que algunas cosas fueron sacadas del, del, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la criatura del caos que estaba en el mar antes de que Yahvé creara el cielo y tierra. Estas cosas se sacaron en la Biblia actual. ¿Debido a qué? Porque Ahí en hay, otras religiones se ha mantenido. Por ejemplo, en el Islam se mantiene lo de las lunas y estrellas, se mantiene igual. Pero mm, en el catolicismo no. ¿Y por qué se debería esta adaptación? ahí hay una serie de cosas y eso también nos daría para hablar y hacer todo un episodio, ¿no? Claro. Pero es el tema de la influencia, por ejemplo, de la literatura apocalíptica Mm, que tuvo en la creación judía, en la creación también cristiana. Y en ello, por ejemplo, hay algunos escritos que tú puedes acceder en Internet. Está el libro de Enoch, por ejemplo, en donde se habla de todas estas historias de las que nosotros las vemos, no sé, pues como subversivas o como ocultas o como esotéricas, ¿no? Ahí ujú. está, por ejemplo, se describe muy bien el tema de la caída del ángel, se describe el tema de los gigantes de Noé, se describe una serie de episodios que hay que entenderlo como eso, como literatura, es decir, como ficción, no son reales, pero que en su momento otros autores quizás recogieron esos elementos y apropiaron o los hicieron explícitos. Un ejemplo, por ejemplo, de esto fue Dante Alighieri. Dante Alighieri recoge estos Sí, elementos de la la Divina cultura Comedia está puramente apocalíptica. basada de esto. Exacto, y se basa en estos personajes y genera todo un escenario, ¿no? El infierno, el purgatorio, el cielo, entonces, y después nosotros heredamos esa tradición y claro, y nos imaginamos todo el tema de los ángeles y el diablo y cosas así, ¿no? Pero ya digo, esa es una construcción muy, que se queda muy al margen de lo que realmente quieren Importa decir las de lo seguidas, que las quiere sagradas decir. escrituras. Ok. Ujú. Por ejemplo, eh, desde un punto de vista jesuita, eso te quería hacer una pregunta porque me interesa bastante. Desde un punto de vista jesuita, ¿cuál es el objetivo de la vida? Nosotros esto lo denominamos como principio y fundamento. Es, lo definimos así. Y yo creo que para darle palabras, esto es aquello de lo que tú te enamoras. Ese es el sentido de tu vida. Lo que te hace Aquello vivir, lo que... exacto que te apasiona, que te hace levantar cada mañana, que te hace escoger los libros, tus lecturas, tus canales que sigues en las redes sociales, aquellos de lo que te enamoras, pues eso es lo que va definiendo en tu horizonte, ¿no? Y eso es una cosa que lo vas descubriendo con el tiempo. Ok, Para mí, por ejemplo, es encontrarse directamente con Dios, ¿no? Y es en esta perspectiva más religiosa. Pero para otro quizás es un ejercicio altruista de donar la vida a los demás. Para otro quizás es tener un compromiso con la familia. Y para mí, más que dar una respuesta concreta de qué es, de cuál es el sentido de la vida, para mí es descubrir más bien qué es lo que te enamora y te apasiona, ¿no? En la vida y entregarte a eso. perfecto. En este podcast tenemos una tradición que es toda la tertulia, todo lo que hablamos, toda la entrevista y al final hablar de un tema de actualidad que tenga que ver con esto y formar un debate de eso. Y lo más importante que ha pasado en Charla Bruta en ese tiempo de hiatus que no ha pasado ha sido lo que pasó en Afganistán, lo de los talibanes, lo de la toma de Afganistán y del estado fallido que fue para Estados Unidos. Los talibanes metieron ciertas reglas que eran musulmanas, como por ejemplo la tradición del burka,
la censura de medios públicos, no tomar alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que estas medidas deben ser puramente apropiadas para solo dominar un país? Solo por el pensamiento de que es tu religión. No porque digas es justo o no, solo porque está en una religión. Ahí hay un elemento que es clave y es justamente el rol que tiene la religión. La religión, indistintamente de que si es que hay creyentes o indistintamente de que haya judíos, cristianos, musulmanes, budistas, lo que sea, de alguna forma moldea a la cultura también y moldea eh, sobre todo a un nivel mucho más, digamos, profundo a la sociedad, porque es capaz de dar otros referentes que quizás la sociedad por sí misma no es capaz de reconocer. Piensa, por ejemplo, en la esperanza, piensa, por ejemplo, en los derechos humanos. Los derechos humanos son un producto del cristianismo, de alguna forma, ¿no? Guardando las distancias. Realmente sí, de hecho la percepción de moralidad que tenemos globalmente, entre comillas, es basada en el cristianismo. Es En basada parte, en gran parte sí, pero es en gran parte a la religión. Pero entonces, ¿por qué voy con esto? Porque entonces, claro, lo que sucede en Afganistán resulta muy delicado porque trata de ser una propuesta em, política. Y cuando tú hablas de una propuesta política, tienes que abordar efectivamente unos elementos que no están dispuestos en la religión como tal. Y la Pero, a ver, pero por estrategia ejemplo, yo pienso para, que algo que te limite en tu vida cotidiana no creo que debería ser considerado como algo bueno. Por ejemplo, que una persona, una mujer no pueda salir en ciertas horas del día porque religión y hay toques de queda para las claro, mujeres en países musulmanes, pero, eso pero no me a parece bien. eso, Eso a no, eso voy, exactamente a eso voy. Y es que cuando la política de alguna manera trata de o se encuentra con la religión, o bien es necesario llegar a un consenso, o bien es necesario que cada una tome su camino por su lado. En el caso de Afganistán, se está tratando de llegar a un consenso entre política y religión. Y una clave de eso, yo creo que son las expresiones que se han dado, por ejemplo, de marchas de las mujeres o de marcha de la sociedad civil, como intentando exponer su malestar con la imposición de los talibanes, ¿no? Porque en efecto no puede haber porque en efecto hay una tensión grande ahí. Eh, entonces eso es importante tenerlo en pero cuenta. cosas como la religión son percepciones más internas, son percepciones más... Yo diría que es casi una decisión. Tú decides estar en la religión en la que estás. No creo que debas imponerlo a alguien por ley y Claro, orden. pero ahí también debes de entender, El o debemos contexto, nosotros de el entender contexto sobre todo de que es un que una país cosa es, problemático. no, no, y sobre todo que nosotros también venimos de una tradición occidental, ¿no? Y en Mm. una tradición quizás democrática, liberal, en donde, bueno, se rescata muchísimo la autonomía de la persona, que también puede ser criticada, y puede ser también cuestionada, y muy fuerte cuestionada. Cabe ver, por ejemplo, el modelo extractivista que tenemos en Occidente y lo que ha generado en el mundo, por ejemplo, ¿no? Y claro, cuesta un poco también acercarse a la realidad de Oriente y de Medio Oriente, particularmente desde una perspectiva occidental, si no somos capaces de reconocer también esas diferencias que hay en nosotros. Y por eso es importante algo con lo que te comentaba en algún momento de esto de que comentábamos al inicio, ¿no? Esto de salir de tu estado normal o de salir a conocer a una familia pobre o de salir de misiones o de salir a tener una experiencia de viaje, porque se trata pues de cultivar un sentido empático con el otro y de hacerse la pregunta de que, bueno, o sea, tú eres diferente a mí,
tenemos una edad y quizás un margen de 20 años de diferencia, no sé, Ujú. pero, pero hay algo que nos une, o sea, hay algo que nos hace humanos y que tenemos en común. Que Y eso eso yo quizás creo es que es lo la que nos empatía. permite. Va más allá quizás. No, yo no sé, tampoco no Yo, tengo una respuesta. Pero no solo es la empatía, y lo mismo sucede quizás con Afganistán ahora. Es verdad que nosotros podemos criticar, pero aún así podemos decir, bueno, hay algo que nos une, que nos lleva, nos conecta, y, y pues también tenemos que aprender y nos abre a aprender de las diferencias del otro, ¿no? ujú, toca verlo más desde una perspectiva social del momento y de la localización en la que se está hablando. Créeme que este ha sido uno de los mejores podcasts que he sacado. Me han encantado estos 50 minutos de charla puramente eh, moral y estructurada. Él fue Jorge Castillo, yo soy Crane. Gracias por ver en cualquier de las tres plataformas en las que estamos streameando este programa y nos vemos en la siguiente emisión. Bienvenida a la segunda temporada.